La bomba reventó exactamente a las 6:42 de la mañana. Cole Whitaker soltó una maldición por lo bajo cuando un chorro de agua mezclada con óxido le empapó la camisa y el cuello como si la tierra misma le hubiese abofeteado. Soltó la llave inglesa, corrió a cerrar la válvula y se dejó caer sobre los talones, camisa mojada, mandíbula tensa, respirando con dificultad en el aire seco de Nuevo México. Otro amanecer, otra maldita avería. El rancho Cotton Creek no conocía descanso desde hacía años. No desde que su padre muriera y le dejara 500 acres de polvo implacable, cercas resquebrajadas, caballos tercos y un manantial cada vez más escaso que al gobierno poco le importaba. La mayoría de los días no le pesaba. Había aprendido a llevar la soledad como otros hombres toman el mezcal, lenta, amarga, inevitable. Pero esa mañana algo le roía por dentro. El silencio era más denso que de costumbre, de esos que se meten en los pulmones y te hacen notar cuánto de tu propio aliento sigue siendo tuyo. Se enjugó el sudor de la frente, se irguió y estiró los hombros justo cuando lo oyó un golpeteo tenue de casco sobre grava. No era un galope, sino un trote cansado lento. Cole alargó la mano hacia la escopeta apoyada en el poste del corral, no porque esperara problemas, pero en estas tierras el peligro siempre se disfrazaba de polvo y de silencio. Se giró justo a tiempo para ver una silueta coronando la loma difusa bajo las ondas de calor que subían del suelo agrietado como espíritus. Una muchacha. No una joven, venía montada sobre un burro huesudo. Un sombrero de paja de ala ancha le tapaba gran parte del rostro, pero incluso desde lejos Cole supo que no era de allí, o que si lo era poseía una presencia que el desierto había intentado borrar sin éxito. No saludó, no sonrió. Se apeó con la soltura de quien lleva años montando. Las plantas de sus pies descalzos tocaron la tierra con firmeza. El animal rebuznó cansado, pero se quedó quieto a su lado. «Buenos días», dijo ella, voz clara sin disculpa. «Vine por agua». Cole parpadeó. La mayoría de la gente pedía permiso. La mayoría llegaba titubeante, nerviosa, ofreciendo a cambio huevos, leña o chismes. Pero aquella joven, esa desconocida, hablaba como si la tierra misma le debiera algo. Y quizá era cierto. Él miró más allá, notando las 2 cántaras de barro colgadas a los costados del burro, ambas vacías. ¿Se secaron otra vez los pozos del pueblo?, preguntó, aún sabiendo la respuesta. Ella asintió. Las Palomas lleva 3 días sin agua. La gente camina leguas para conseguir un poco. Me figuré que tu manantial todavía aguantaba. Él señaló el abrevadero. Acertaste. Adelante, los cántaros están limpios. Al girarse por fin, la vio de frente, esbelta pero fuerte. Su cabello negro trenzado le caía a la espalda. Su vestido sencillo estaba curtido por el polvo, como si no fuera la primera vez que enfrentaba durezas. Sin embargo, se movía como alguien que ya pertenecía al lugar, como si el desierto hubiera intentado doblegarla y fracasado. Observó sus manos firmes sostener los cántaros bajo el chorro, paciente, precisa. No había prisa en ella. La desesperación no era su moneda. Eso le inquietó más que la sed misma. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. Rosalí Jiménez, respondió sin levantar la vista. «Mi padre es Domingo, tiene la fragua en el pueblo». Entonces recordó el herrero callado de andar cojo y cicatriz marcada en la mandíbula. Cole solo había tratado con él una vez años atrás cuando su padre necesitó un molde para herraduras. No sabía que Domingo tuviera hija. «Soy Cole Whitaker», dijo tras una pausa. «Ya sé quién eres», contestó Rosalí, con la mirada fija en el agua, llenando el cántaro. «Mi padre dice que tu familia lleva aquí desde antes que las reses». «Eso no es un halago», murmuró él. Ella esbozó una sonrisa leve. «Tal vez no». Cuando ambos cántaros estuvieron llenos, los alzó con sorprendente facilidad, no menos de 10 kilos cada uno, y los acomodó de nuevo sobre el burro. «¿Viniste sola todo este camino?», preguntó Cole, frunciendo el ceño. Ella asintió. Nadie más tenía fuerzas para hacerlo. «Es peligroso. Han visto bandidos al este de la sierra». «Tengo esto», dijo, levantando un poco el rebozo para mostrar el mango tallado de un cuchillo oculto en la cintura. «Sé dónde cortar». Cole soltó media risa pese a sí mismo. «No temes al desierto. Eso me hace temerte más a ti».
Rosalie lo miró directo a los ojos por primera vez, y fue como un golpe en el estómago. No había dulzura en su mirada, solo hondura, como si ya hubiese enterrado parte de sí misma en esa tierra, y lo retara a preguntarle por qué. «Gracias por el agua», dijo montando de nuevo. «Volveré mañana si no hay problema». «Está bien», respondió él antes de poder contenerse. Se quedó de pie largo rato después de que desapareciera tras la loma, el calor ondulando el horizonte donde la había visto por última vez. No había venido solo por sed. Traía un fuego que él no recordaba en años, y por primera vez en mucho tiempo sintió curiosidad. Al día siguiente Cole estaba en pie, antes del amanecer junto a la bomba recién arreglada, con 2 cántaros limpios esperándola. Se decía que era por cortesía, pero en el fondo sabía que no. Y cuando escuchó de nuevo los cascos, no fue por la escopeta, esperó. Para cuando el sol asomó sobre la sierra, ya estaba en el abrevadero enjuagando el polvo de 2 cántaros recién fregados. No entendía por qué había madrugado, ni por qué había revisado el manantial 3 veces en una hora. Solo sabía que al oír aquel sonido familiar de cascos algo se le aflojó en el pecho. Rosalie llegó como había prometido, descalza firme, la trenza recogida bajo un pañuelo esta vez. No habló al principio. Tampoco él. Simplemente se bajó del burro, sacudió su falda y se agachó junto a los cántaros, sin esperar indicación. Cole la observó de cerca. Había una intención en cada uno de sus gestos, como si el desierto le hubiese enseñado a no desperdiciar ni el más mínimo movimiento. No fue hasta que ella le lanzó una mirada de soslayo, ceja arqueada con fingida sospecha, que él se dio cuenta de que llevaba un rato mirándola fijo. «¿Siempre te levantas tan temprano o solo cuando esperas compañía?», preguntó ella, ojos brillando de picardía. Él sonrió de lado. «El rancho no se atiende solo. Vives aquí sin nadie más», asintió apoyado en el poste. «Ahora solo yo». Rosalie terminó de llenar el primer cántaro. Eso debe de pesar bastante, unos días más que otros. Ella lo miró entonces no de reojo, sino de frente, y por un instante Cole sintió que algo cambiaba entre los dos. No era coqueteo ni tensión, sino el reconocimiento silencioso de que la soledad era un idioma que ambos dominaban. Ella no insistió, no hacía falta. Cuando el segundo cántaro estuvo lleno, el burro se había apartado unos pasos para mordisquear un parche de hierba seca. Rosalie suspiró, se enderezó y estiró la espalda. «Sabes», dijo, «la mayoría no me habla como si tuviera algo que decir». Cole parpadeó. «¿Qué quieres decir? Miran mi edad, mi ropa, mi piel, y deciden que soy una niña o una causa perdida». Se encogió de hombros. «Tú no lo hiciste. No suelo decidir por los demás». «Eso», respondió ella, «es raro». Cole no supo qué contestar. Los halagos le incomodaban, sobre todo los que sentía que no merecía. Rosalie se inclinó de nuevo hacia los cántaros, ajustando con destreza las cuerdas. En cuanto levantó uno, el burro se ladeó y soltó un rebuzno dolorido. Ella se giró sobresaltada. «¿Qué le pasa?», preguntó Cole acercándose de inmediato. «Está cojeando», murmuró ella poniéndose de rodillas junto al animal. «Carajo!», Pancho Cole se agachó a su lado y levantó la pata trasera. Una piedra afilada se había incrustado cerca de la ranilla, causando una herida leve pero molesta. «Necesita reposo», dijo Cole. «No puede cargar con este peso de vuelta al pueblo». Rosalie miró los cántaros y luego el camino. «Entonces llevaré el agua yo misma. Son casi 13 kilómetros. He hecho peores cosas». Cole se puso de pie. «Te llevaré a casa a caballo. Mañana puedes volver por él». Rosalie parpadeó sorprendida. «¿Qué detalle? No es detalle, es sentido común». Aún así, dudó mirando los cántaros como si fueran ladrillos imposibles de soltar. Cole tomó uno sin pedir permiso y lo amarró en su montura. Ella alzó el otro y lo siguió. Cabalgaron en silencio. Rosalie iba detrás de él, brazos flojos alrededor de su cintura. Cole notaba la tensión en sus músculos. No era miedo ni incomodidad, sino contención, como si se negara a rendirse a la cercanía entre ambos. El viento del desierto levantaba polvo a sus espaldas.
Los halcones giraban arriba en círculos perezosos, y la tierra se extendía vasta y dura en todas direcciones. Y aún así los brazos de ella no se cerraron más. Se sostuvo lo justo. Cuando llegaron a las palomas, el sol ya se inclinaba al poniente. El pueblo seguía con su rutina: martillazos, perros ladrando, niños persiguiendo sombras. Pero en cuanto las botas de Cole tocaron el suelo, todas las miradas se clavaron en él. Siempre había sido el forastero. Rosalie bajó tras él dejando caer la falda sobre sus piernas, mientras se acomodaba el rebozo en los hombros. «¿Segura que puedes llevarlos desde aquí?», preguntó él. «Mi casa está a 2 puertas», dijo señalando una casita de adobe con techo de lámina y la fragua modesta detrás. El martilleo metálico resonaba a lo lejos. «Tu padre está dentro». Ella asintió. «Trabaja hasta tarde. No habla mucho». Antes de que Cole pudiera responder, una sombra cayó sobre el portal. Marla Quinn. Estaba frente a la tienda, brazos cruzados, mirada impenetrable. Su cabello rojizo brillaba con la luz, pero sus labios se mantenían tensos. Sus ojos iban de Cole a Rosalie, como una acusación muda. Cole asintió hacia ella, cortés pero distante. Marla no sonrió, solo se dio la vuelta y entró. Rosalie siguió su mirada. «Amiga tuya». «Lo fue», murmuró él. Rosalie no comentó nada. Cole carraspeó. «Traeré agua otra vez mañana si aún la necesitas». Ella lo miró con esa calma que inquietaba. «Te estaré esperando». Al girarse y caminar hacia la fragua, Cole observó el vaivén de su trenza, la firmeza en su paso. No había pedido ayuda. No había suplicado ni ofrecido trueque. Simplemente había llegado con cántaros vacíos, un burro lastimado y una presencia que removía el polvo de rincones en su pecho que creía olvidados. Montó de nuevo y volvió a Cotton Creek. El mañana no podía llegar lo bastante pronto. Al amanecer siguiente, mientras Cole cargaba agua en las alforjas, notó otro par de cántaros alineados junto a la cerca. La señal de Rosalie no solo venía por agua, sino para quedarse a echar una mano. Y cuando apareció, no pidió permiso. Dijo simplemente: «Enséñame qué hay que arreglar». El sol apenas despuntaba cuando Cole los vio: 2 cántaros de barro, perfectamente colocados junto al vallado. No era casualidad. No los había dejado el viento ni un transeúnte. Eran un mensaje. Rosalie había pasado antes de que él despertara, y dejó allí esas vasijas como si fueran una pregunta esperando respuesta. O quizá no una pregunta, sino una invitación. Cole los contempló un largo rato, brazos cruzados, la brisa matinal tirando del borde de su camisa de franela. No había escuchado su llegada, tampoco su partida. De algún modo eso le inquietaba más que si hubiera golpeado a la puerta. Cuando terminó de cargar el carro, llenar los toneles y apretar las riendas, el aire ya ardía. Al llegar a las palomas, Rosalie lo esperaba esta vez no frente a la fragua de su padre, sino en la orilla del pueblo con sombrero de ala ancha y las mangas arremangadas. «Trajiste el agua», dijo simple. «Tú dejaste un mensaje», respondió él. Rosalie no sonrió. Ella solo señaló hacia la fragua donde Domingo golpeaba el metal con la furia serena de un hombre que nunca gastaba más palabras de las necesarias. A un costado, un muchacho de unos 14 años estaba sentado en el suelo moldeando correas de cuero. Cole lo reconoció. Tomás Espinosa, el aprendiz del herrero callado, observador de esos que notan más de lo que parecen. «¿Vienes conmigo?», preguntó Cole. Ella asintió. «La pezuña de Pancho sigue mal, y además alguien tiene que evitar que te ahogues en tu propio silencio». Él no discutió. Regresaron juntos en la carreta, sacudidos por los baches de la tierra reseca, con el repiqueteo de los toneles y los halcones girando en la distancia. Rosalie habló un poco chismes del pueblo, los libros prestados de la vieja estantería de la iglesia, la comida de su madre antes de que la fiebre se la llevara el invierno pasado. Cole escuchaba sin abrir la boca, no porque no quisiera hablar, sino porque cada palabra de ella llenaba un hueco que no sabía que tenía. Al llegar al rancho, bajó antes de que él ofreciera la mano, fue directo al abrevadero y empezó a acarrear cubetas sin esperar indicación. Cole se recargó en la carreta observándola. «No viniste solo a ver cómo seguía Pancho», no dijo ella secándose la frente.
No vine por eso. Entonces, ¿a qué ella se giró? A aprender a trabajar, a ayudar. No es lo que hace la gente cuando construye algo. ¿Construir qué? No lo sé, aún contestó. Pero supongo que empezaré por una cerca. Esa tarde, bajo un cielo abrasador y el zumbido insistente de las cigarras, Rosalie ayudó a Cole a reparar la valla del potrero norte. Se movía con una gracia obstinada, más lenta que él, pero concentrada. Cuando el martillo se le resistía, no se quejaba. Ajustaba el agarre y lo intentaba otra vez. ¿Habías hecho esto antes?, preguntó él. Nunca. Estás sangrando. Ella miró su pulgar, vio la ampolla reventada y se encogió de hombros. Entonces lo estoy haciendo bien. Cole soltó una risa corta. Eres terca. Igual que tú. Él le alcanzó unos guantes nuevos. Ella se los puso sin decir nada. Al caer el sol con las sombras alargándose sobre el rancho, se sentaron en el porche trasero, bebiendo agua fresca y recuperando el aliento. Rosalie se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas, mirando cómo el viento doblaba las hierbas del campo. «Mi padre piensa que eres orgulloso», dijo de repente. Cole arqueó una ceja. ¿Así? Dice que haces todo tú solo porque no confías en nadie más. ¿Y tú qué piensas? Ella lo miró fija. Yo creo que eres cuidadoso. Hay diferencia. Él no respondió. No lo necesitaba. El silencio entre ellos ya no era vacío, sino cargado de algo implícito. Poco antes del anochecer, Rosalie se puso de pie y se sacudió el vestido. ¿Dónde tienes tu taller?, preguntó. ¿Para qué quiero ver lo que has hecho? Quiero aprender. ¿De veras quieres dedicarte a este tipo de trabajo? Rosalie sostuvo su mirada. Si no puedo forjar mi futuro con mis propias manos, no quiero que me lo regalen. Cole la observó largo rato. Luego se levantó, señaló hacia el granero y la condujo allí. Dentro el aire olía a aserrín cedro y aceite viejo. Las herramientas colgaban ordenadas en las paredes, y en un rincón había un armario a medio terminar. Rosalie se acercó, pasó los dedos por el borde liso y sonrió. «¿Esto lo hiciste solo? He hecho la mayoría de las cosas», solo dijo en voz baja. Ella lo miró por encima del hombro. Ya no. De pie entre las virutas y las tablas gastadas, algo cambió entre ellos. No era romance todavía, sino reconocimiento, sintonía. No se estaban salvando el uno al otro, sino eligiendo recorrer el mismo camino, al menos por ahora. Rosalie tomó un martillo de la pared. «Enséñame a usarlo». Cole dudó, luego se colocó detrás de ella. Le ajustó suavemente el agarre, sus manos sobre las de ella. El calor de sus palmas, el peso del instante, los dejó en silencio. «Siente el peso», murmuró. «Deja que la herramienta haga la mitad del trabajo». Ella asintió conteniendo la respiración. Sus manos se movieron juntas, alzando, cayendo madera y clavo, encontrándose en un ritmo compartido. No volvieron a hablar hasta que el sol se fue, y el granero quedó en penumbra. A la mañana siguiente, Rosalie volvió antes del amanecer, mangas arremangadas, cabello recogido, ojos encendidos de propósito. No tocó la puerta. No esperó, solo entró al granero y dijo, «¿Qué sigue?». Y Cole, por primera vez en años, no se sintió solo al responderle. El golpe del martillo contra la madera resonaba suave en el granero, mezclado con el susurro del viento entre los álamos de afuera. Dentro el aire fresco ya empezaba a entibiarse con el sol naciente. El polvo flotaba en haces dorados como ceniza lenta, arremolinándose alrededor de Rosalie, que estaba inclinada sobre el banco con la lengua entre los dientes y el martillo listo. Cole, a unos pasos, brazos cruzados, la miraba con una admiración renuente. Ella había llegado antes de la primera luz, como había prometido, como siempre. Ese día llevaba la trenza bien ajustada, las mangas subidas y una mancha de aserrín en la mejilla. «Estás usando demasiada muñeca», dijo él. «Pensé que dijiste que el martillo debía hacer la mitad del trabajo». «¿Lo dije?» «Pues parece que quieres que lo haga todo», exhaló ella, bajando el martillo y lanzándole una mirada capaz de cortar alambre de púas. «Entonces tal vez deberías mostrarme otra vez».
Él se colocó detrás sin decir palabra, envolvió sus manos con las suyas y guió el movimiento lento, firme, preciso. Era la tercera vez esa mañana que lo hacía, y cada contacto removía algo más profundo de lo que estaba dispuesto a aceptar. «Deja caer la cabeza del martillo», murmuró. «No se trata de fuerza, se trata de ritmo». Rosalie no contestó. Su respiración se entrecortó apenas, y Cole lo sintió en la rigidez de su espalda bajo sus manos. El martillo golpeó la madera con firmeza, un golpe seco y limpio, luego otro, y otro más. Cuando ella se apartó del banco, no dijo nada. Al principio, solo se limpió las palmas en la falda y miró el trozo de pino donde había clavado el clavo. «Quiero construir algo de verdad», dijo al fin. Cole arqueó una ceja. «Ese estante no es real», no contestó girándose hacia él. «Hablo de algo que importe, un mueble, una mesa, una silla, algo que alguien use cada día». Él vaciló. «Ese tipo de trabajo lleva tiempo, no tengo prisa». Él no dudaba de ella. Lo que lo sorprendía era descubrir cuánto deseaba ver lo que llegaría a hacer. Más tarde, mientras acomodaban tablones a un lado del granero, una silueta a caballo se acercó a la propiedad. Cole entrecerró los ojos contra el sol y reconoció la figura de Marla Quinn. Ella desmontó sin decir palabra. Las botas crujieron sobre la tierra seca mientras se dirigía hacia ellos. Rosalie se irguió, pero guardó silencio. «Cole», dijo Marla con calma, «me enteré que tienes compañía». «Rosalie me está ayudando», respondió él escueto. «Ya lo veo». Su mirada se detuvo demasiado tiempo en las manos de Rosalie, llenas de ampollas manchadas de polvo, pero firmes. «¿Necesitas algo?», preguntó Cole, sabiendo de antemano que no. «Solo vine a saludar». Se volvió hacia Rosalie. «Qué bien que te mantengas ocupada». Rosalie no parpadeó. Mejor eso que quedarse quieta. Una sonrisa fina se dibujó en los labios de Marla, aunque no llegó a sus ojos. «Ten cuidado aquí fuera. El desierto está lleno de cosas que parecen inofensivas hasta que muerden». Dicho eso, montó de nuevo y se marchó sin más. Rosalie la siguió con la vista, mandíbula apretada. «Amiga tuya ya no. No le caigo bien. No te conoce». Rosalie miró otra vez hacia el granero. «Ella cree que sí». Cole no respondió. No hacía falta. En su lugar tomó un rollo de soga y lo arrojó dentro del carro. «Vamos, revisemos la cerca antes de que oscurezca». Pasaron la tarde trabajando codo a codo, el calor encima como una manta cargada de plomo. Rosalie iba más despacio ahora, con los músculos protestando por el esfuerzo de días seguidos. Aún así, no se quejó ni siquiera cuando el alambre reventó y le abrió la palma. Maldición, resopló soltando las pinzas. Cole estuvo a su lado en un segundo. «Déjame ver». «Está bien. Solo sangra. Es mi sangre, me toca a mí». Él le sostuvo la mano con cuidado, la protegió con sus dedos ásperos y examinó el corte. Quietecita. Ella no se movió cuando él vertió agua sobre la herida, limpió la tierra y arrancó un trozo de tela de su propia camisa para vendarla. Lo observaba en silencio, el rostro sin expresión, hasta que sus manos se detuvieron y sus miradas se cruzaron. «Estás construyendo algo dentro de mí que no sabía que necesitaba arreglo», susurró ella. El aliento de Cole se cortó. El aire entre ellos vibró con algo crudo e inacabado. Antes de que pudieran hablar otra vez, se oyó el ritmo de cascos, más lento esta vez. Él se volvió esperando una entrega o un vecino de paso. Pero era Domingo Jiménez. Iba montado en una yegua valla gastada, erguido, los ojos firmes bajo el ala de su sombrero. No desmontó enseguida, solo miró a Cole y a Rosalie, con un silencio más fuerte que cualquier palabra. «Buenas tardes», saludó Cole, esforzándose en sonar tranquilo. Domingo asintió, desmontando despacio. Su mirada se fijó en la mano vendada de su hija. «Papá», dijo Rosalie, en voz baja. La voz de Domingo sonaba seca como madera al sol. «Vine a ver el estante». «Todavía no lo terminamos», respondió ella. «Ya me doy cuenta». Miró a Cole, ojos fijos. «¿Tienes tiempo de hablar?». «Por supuesto», contestó Cole.
Domingo señaló hacia el granero. ¡Adentro! Cole lo siguió con el corazón latiendo fuerte, no por miedo, sino por el peso de lo que intuía. Dentro del granero, Domingo dejó clara su postura. Has despertado algo en Rosalie, lo hayas querido o no. Las intenciones cuentan ahora. Y cuando Rosalie no apareció al día siguiente, Cole empezó a cuestionarlo todo, sobre todo a sí mismo. La puerta del granero se cerró de golpe detrás de ellos, el sonido pesado resonando en las vigas. La luz del atardecer se filtraba entre las rendijas dibujando franjas de oro y sombra en el suelo. Cole se sostuvo del banco de trabajo, manos firmes a los lados, intentando no parecer un hombre a punto de ser juzgado. Domingo caminó despacio alrededor con paso medido, sus botas retumbando como un reloj marcando los segundos. «He visto lo que andas haciendo», dijo al fin el mayor. Cole guardó silencio dejando que el peso de las palabras cayera. «Ya no es una niña», continuó Domingo. «Pero sigue siendo joven y terca, eso lo sacó de su madre». Cole no sonrió. «Es más que joven. Es decidida, inteligente, capaz». «Eso lo sé», replicó Domingo. «Yo la crié». El silencio volvió a instalarse. «Yo no la invité aquí», dijo Cole, tras un instante. «Sé que no». La voz de Domingo era pareja, sin acusación, solo firme. «Pero tampoco la echaste». No admitió Cole. «No lo hice». Los ojos de Domingo se entornaron. «Tú crees que te mira como a un maestro o un vecino». Cole no respondió. «Esa muchacha te mira como si hubieras colgado la maldita luna». El golpe de esa frase lo alcanzó de lleno. «No la he tocado», dijo Cole, mandíbula tensa, «de ninguna manera que le falte al respeto. Ni a ella, ni a usted». «Te creo», dijo Domingo. «Pero eso no significa que no la hayas cambiado». Cole bajó la vista al banco donde unos cuantos restos de viruta se habían acumulado en la orilla. Los apartó con la mano sin saber qué más hacer. «¿Qué espera de mí?», preguntó al fin. «Quiero que seas honesto», respondió Domingo. «Con ella, contigo mismo. No le alimentes un futuro si lo único que intentas es tapar un hueco en tu propio pecho». Cole se tensó al escucharlo, pero no replicó, porque en el fondo quizá había verdad en esas palabras. «Yo no pedí nada de esto», dijo. Ni ella tampoco, respondió Domingo. «Pero aquí están los dos», añadió retrocediendo hacia la puerta, deteniéndose antes de abrirla. Ella volvió a casa hablando de madera, de herramientas de aprender. Y tú no de forma tonta, sino lleno, como si alguien hubiera encendido algo dentro de ella. Más vale que decidas pronto si vas a cuidar ese fuego o lo vas a apagar. Y se marchó dejando a Cole solo en la penumbra. Aquella noche, el rancho estaba demasiado callado. Hasta el viento parecía esquivarlo. Cole preparó la cena y no la probó. Se sirvió un vaso de whisky y lo dejó intacto. Cuando el sol se hundió lo suficiente para teñir de rojo los álamos, salió al porche y esperó. Pero Rosalie no llegó ni esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Al tercer día, el granero se sentía vacío. Las herramientas estaban sin usar, la mesa de trabajo fría. Sus guantes seguían en el estante junto a la puerta, los dedos curvados como si la extrañaran. Cole caminó hasta la cerca norte no para revisar los alambres, sino porque allí habían trabajado juntos la última vez. Casi esperaba verla martillo en mano frunciendo el ceño ante un clavo torcido, pero solo encontró viento, polvo y el grito lejano de un halcón. Esa tarde apareció Marla Quinn. Trajo pan dulce y una botella de vino que dejó en el porche al ver que Cole no salía a recibirla. Él la observó desde la ventana, notó la caída de sus hombros cuando se marchó a caballo. No la culpaba. Apenas se reconocía a sí mismo en esos días. Esa noche, acostado con la mirada fija en el techo, la voz de Rosalie le resonaba como un eco. «Estás construyendo algo dentro de mí, que no sabía que necesitaba arreglo». Se incorporó de golpe, el corazón desbocado. ¿Y si ya había comenzado algo que no podía terminar? ¿Y si en el fondo no quería hacerlo? Al primer rayo de sol ensilló el caballo. No se afeitó ni cambió de camisa. Cabalgó fuerte hacia el pueblo, levantando polvo como humo tras de sí. La fragua estaba abierta, chispas saltaban dentro. El repiqueteo del martillo llenaba el aire. Tommy Espinosa estaba en la entrada puliendo una herradura.
Levantó la vista al verlo desmontar. «¡Está adentro!», dijo en voz baja. Cole asintió y entró. Domingo estaba en el yunque martillando con firmeza sin apartar la vista del metal. Rosalie estaba al otro lado, cabello recogido, delantal manchado, manos ocupadas moldeando cuero. No lo notó al principio, luego sí. Se detuvo. «¿Podemos hablar?», preguntó Cole con voz más baja de lo que esperaba. Domingo dejó el martillo, se limpió el sudor de la frente. «Necesito aire», dijo saliendo ya hacia la puerta. Tommy lo siguió sin decir palabra. Quedaron solos. Rosalie no se movió, tampoco habló. «Tu padre vino a verme», comenzó Cole. «Dijo que desperté algo en ti». «Lo hiciste», contestó ella sin rodeos. Él dio un paso más cerca. «No quise confundirte». «No lo hiciste. No quiero que renuncies a nada. No quiero que me elijas a mí antes que a ti misma». Rosalie lo miró de frente ahora. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Él respiró hondo como tragando piedras. «Porque extraño oír tu voz en el granero, porque veo tus guantes y olvido cómo trabajar sin ti a mi lado. Porque no dejo de pensar en lo que estamos construyendo, y no hablo solo de muebles». Los ojos de ella se humedecieron, pero no apartó la mirada. «Quiero que seas libre», dijo él. «Pero si decides quedarte, sería el hombre más afortunado de este desierto». Por primera vez en días, ella sonrió. Cuando Domingo regresó, se detuvo en el umbral observando cómo hablaban bajo sin súplicas ni promesas, solo planeando. Rosalie se quitó el delantal y le dijo a Cole: «Si todavía quieres construir algo conmigo, entonces empecemos por llamarlo nuestro». Domingo no dijo nada al volver a la fragua. Se quedó en la puerta lo justo para que Rosalie lo notara. Luego asintió breve, más un reconocimiento que un permiso, y se hizo a un lado para dejarla salir. Cole la siguió hasta el callejón detrás del taller donde las paredes bloqueaban el calor sofocante de la tarde. Allí solo se escuchaba el golpeteo lejano de herramientas y el zumbido de las cigarras. Rosalie se recargó en la pared de adobe, brazos cruzados, observándolo con la misma intensidad de siempre. Pero ahora había algo distinto, más suave quizá, pero también más firme, como quien atraviesa un incendio, y descubre qué partes de sí misma siguen en pie. «Le dije», dijo ella señalando hacia la puerta, «que te pedí casarme contigo». Cole se quedó helado. No esperaba que lo dijera tan claro, tan directo. «No gritó», añadió ella, «ni levantó la voz. Solo dijo que entonces vinieras a hablar con él como un hombre. Y lo hice». Ella ladeó la cabeza. «Viniste, no huiste». Él dio un paso más cerca. «Eso no significa que no esté muerto de miedo. El único hombre que vale la pena», dijo ella, «es el que lo admite». Quedaron en silencio unos segundos, el aire cargado de lo no dicho. Cole miró sus botas gastadas y cubiertas de polvo. Las había llevado años, pero de pronto le quedaban pequeñas. «No quiero hacerte pequeña, Rosalie», dijo al fin. «Llegaste con las manos vacías y levantaste algo más grande que nosotros dos. Nunca quiero estorbar eso». «No lo haces», respondió ella. Él levantó la vista. «Tú haces espacio para ello», dijo ella. «Es todo lo que he necesitado». Sus palabras se le quedaron clavadas como raíces hondas y firmes. «No puedo prometer mucho», murmuró Cole. La tierra seguía árida. El granero goteaba cuando llovía. Tenía deudas más viejas que la mayoría de las herramientas en su taller. «No me caso con tu tierra», dijo ella. «Ni con tus herramientas. Me caso contigo». La palabra se le atoró en el pecho como una tos imposible de soltar. «¿Eso es lo que quieres?», preguntó. De veras, Rosalie avanzó un paso tan cerca que él pudo oler el cuero en sus manos, el leve aroma de enebro en su cabello. «Quiero levantar una vida», dijo, «contigo, no debajo de ti, ni detrás, sino a tu lado». Entrecruzó sus dedos con los de él. «Y quiero empezar pronto», añadió medio sonriendo, «antes de que mi padre cambie de opinión». Cole rió bajo áspero y la atrajo a sus brazos. Ella encajaba allí como si siempre hubiera pertenecido. Más tarde, esa misma tarde, compartieron una comida sencilla en la cocina de Domingo: frijoles, pan de maíz y café tan fuerte que hasta un burro se espabilaría. El viejo herrero se inclinó hacia adelante
y miró a Cole directo a los ojos. ¿Entiendes en lo que te metes? Ella es una mujer de herramientas. No la querría de otra manera. Domingo gruñó y dio un sorbo a su café. Fue toda la bendición que ofreció, pero bastaba. La boda se fijó para el mes siguiente, justo después de la última helada antes de comenzar la siembra. Rosalie insistió en usar el vestido viejo de su madre, uno que ajustó con puntadas firmes y delicadas. Tommy ayudó a Cole a reparar el techo de la capilla a tiempo mientras Marla Quinn observaba a lo lejos sin decir palabra. No asistió a la boda, y Cole tampoco la invitó. La mañana de la ceremonia, Rosalie se encontró con Cole, detrás de la capilla antes de que sonaran las campanas. «Necesito preguntarte algo», dijo acomodándose la blonda de la muñeca. «Lo que quieras. Cuando volvamos esta noche», dijo ella. «Quiero que construyamos algo juntos». Él arqueó una ceja. «Pensé que ya lo estábamos haciendo. Me refiero a algo real palpable que diga que empezamos esta vida con nuestras manos». Él lo pensó. «¿Qué quieres hacer?» «Una cuna». Parpadeó. «¿Estás embarazada?» No rió ella negando con la cabeza. «Pero quizá algún día. Y me gusta anticiparme». Él sonrió y por primera vez en años no había sombra de temor en su gesto. «Afilaremos los formones». Se casaron bajo un cielo tan inmenso que hacía parecer los bancos de juguete. El predicador habló con sencillez. La concurrencia era pequeña, sobre todo vecinos del pueblo, algunos rancheros del otro lado del valle, y Domingo de pie al fondo con los brazos cruzados, pero el rostro orgulloso. Aquella noche regresaron a Cotton Creek como marido y mujer. El rancho seguía igual, la tierra seca, el granero crujiendo con el viento, pero algo dentro había cambiado. Desempacaron primero las herramientas de ella. Rosalie las colocó sobre el banco como si fueran objetos sagrados, formones, limas, un mazo de cuero cada pieza gastada y brillante por semanas de trabajo. Cole la miraba desde el umbral, la chaqueta sobre un hombro y una sonrisa tranquila en el rostro. «¿Lista?», preguntó ella. «Siempre lo estuve», respondió él, «solo que no sabía para qué hasta ahora». A la mañana siguiente, Rosalie extendió los planos de la cuna sobre la mesa de trabajo. Empezaron a darle forma juntos, ensamble por ensamble. A medida que avanzaban, el rancho se transformaba a nuevos ritmos, nuevas voces, un orden distinto. Para inicios del verano, Rosalie posó la mano en su vientre y dijo: «Esta vez no estaremos planeando con anticipación, llegaremos justo a tiempo». La cuna tomó forma más despacio de lo previsto. No por falta de destreza, Rosalie ya era hábil con el formón y firme en sus manos, sino porque querían hacerlo bien. Cada muesca, cada curva, cada unión se medía 2 veces y se lijaba 3. No era solo madera y clavos, era su primer plano compartido, una promesa grabada en cedro. Las mañanas empezaban en el granero silenciosas, salvo por el crujido de las virutas cayendo al suelo, y el compás de 2 personas aprendiendo a moverse como una sola. Cole descubrió que la miraba más que antes, ya no con cautela, sino abiertamente. La forma en que se inclinaba en su labor, cómo fruncía los labios al concentrarse, cómo tarareaba casi sin darse cuenta cuando algo encajaba al fin. No solo levantaban una cuna, aprendían a hablar con las manos cuando las palabras no alcanzaban. Por las tardes, Rosalie cuidaba un pequeño huerto junto a la ventana de la cocina, tomates, calabaza, hierbas. Nada lujoso, apenas lo justo para sentir que la mesa se alimentaba del mismo suelo. Cole, por su parte, dedicaba más horas a reparar el techo del granero, reforzar cercos y planear la ampliación del corral para cabras. Fue idea de Rosalie, y la defendió con convicción. Leche, queso, una buena forma de complementar lo que el ganado no daba en sequía. «¿Te das cuenta?», le dijo una noche mientras trabajaban codo a codo tendiendo alambrado. Solo hacían falta 2 pares de manos en lugar de 1. Tommy solía pasar después de su jornada ansioso por ayudar, siempre preguntando. Rosalie le enseñaba a leer medidas y a afilar cuchillas. Cole le mostraba cómo recolocar un poste sin destrozarse la espalda. Eran un buen equipo los 3, y a menudo Cole se sorprendía imaginando cómo sería criar a un muchacho allí mismo.
Una tarde Rosalie llegó al taller con un pliego doblado. Lo desplegó sobre la mesa con cuidado. Redibujé el diseño, dijo, apartándose un mechón de la cara. Cole se inclinó sobre el trazo. Para la cuna no. Para lo que viene. Él la miró. Ella puso una mano en su vientre. Tardó un segundo en comprender. Cuando lo hizo, Cole retrocedió como si lo hubieran golpeado. Me enteré esta mañana, dijo ella con voz firme. Ya lo sospechaba, pero hoy lo supe. Él la observó con la boca entreabierta sin hallar palabras. Su corazón golpeaba tan fuerte que apenas oyó el gemido del viento en las vigas. ¿Estás bien?, preguntó ella. No lo sé, admitió él. Rosalie tomó su mano y la colocó sobre la suya justo sobre el pequeño abultamiento que aún no había notado. Ya no estamos planeando nada, susurró ella. Llegamos justo a tiempo. Él soltó un respiro tembloroso y la atrajo contra su pecho. Olía a lavanda, a virutas de madera, y a un calor desconocido que apenas ahora comprendía que necesitaba. No sé si seré bueno en esto, dijo en voz baja junto a su cabello. Tú me enseñaste a construir con mis manos, contestó ella. Ahora vamos a enseñar a alguien más a hacer lo mismo. En las semanas siguientes la casa se transformó tan rápido como la tierra lo permitió. Rosalie cosió cortinas con sábanas viejas. Cole reforzó el marco de la cama. Llenaron la despensa con frijoles secos, duraznos en conserva, carne seca. Domingo llevó un sonajero de madera que había sido de Rosalie cuando era niña. No se quedó mucho rato, lo dejó sobre la mesa, asintió en silencio y se marchó sin pronunciar palabra. La cuna estuvo lista justo después de la primera tormenta de verano. La lluvia empapó el suelo, refrescó el aire y limpió el polvo del porche. Esa noche Cole y Rosalie se pararon en la entrada mirando las nubes partir el cielo. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. Él asintió. Más que aquel día en que llegaste con las garrafas vacías. Yo también. Se sonrieron como quienes saben lo que es lanzarse sin medir la profundidad del río. Aquella noche, con el trueno retumbando a lo lejos y el aire cargado de ozono, Rosalie despertó y vio a Cole sentado junto a la cuna pasando los dedos por el borde. ¿En qué piensas?, murmuró somnolienta. Me pregunto cómo será, dijo él, o cómo será ella. Rosalie se acomodó a su lado cubriéndose con una manta. Quien sea crecerá aprendiendo lo que nosotros sabemos. Él la miró. A trabajar duro, a levantar lo propio, a elegir tu vida, no solo aceptar lo que te pongan enfrente. Cole asintió. Y quizá a enamorarse sin planearlo. Ella rió quedito y apoyó la cabeza en su hombro. Afuera el desierto respiraba profundo. La tierra bebía, el viento se calmaba y los álamos danzaban bajo la luna plateada. Llegó el otoño con sus mañanas frías y tardes doradas. Rosalie entró en labor bajo un cielo de cosecha. Cuando Cole sostuvo en sus manos temblorosas a su hijo recién nacido, miró unos ojos que contenían generaciones y comprendió que lo que habían construido no era solo una vida, era un legado. El niño nació en la primera mañana helada de octubre, cuando el viento ya cambiaba y los álamos brillaban en dorado quebradizo. Rosalie comenzó al amanecer. No hubo pánico, solo respiraciones firmes, agua hervida, sábanas limpias y las oraciones discretas de un hombre que nunca había pedido mucho a Dios hasta ese día. Domingo llegó con la salida del sol callado pero firme, acompañado de la partera del norte de las palomas. Cole casi no lo notó. Su mundo era solo la voz de Rosalie baja y fuerte, y la presión de su mano agarrando la suya. Al mediodía, el niño nació piel rosada, cara enrojecida, furioso ante el aire, pero vivo, sano, entero. Cole lo miró como si no supiera qué hacer con ese instante. Sus manos, acostumbradas a astillas y callos, temblaron al recibirlo en brazos. El pequeño pesaba menos que una alforja, pero en ese momento sostuvo algo más que carne y aliento. Algo antiguo, un principio y una respuesta al mismo tiempo. Lo llamaremos Miguel, dijo Rosalie, con voz ronca, sonriendo, cansada, pero luminosa. Por tu abuelo. Cole asintió con la vista nublada. Estaría orgulloso. El bebé se calmó en sus brazos con los dedos cerrados, los ojos oscuros, parpadeando como si ya reconociera el techo de vigas.
Esa noche los tres se sentaron bajo una cobija junto al fuego, la cuna vacía por ahora, el niño acunado en los brazos de Rosalie. Cole se quedó viendo las llamas mientras ella cantaba a nanas en español canciones viejas suaves como piedras de río. «Tiene tus ojos», murmuró ella. «Tiene tu fuerza», contestó él. Ella lo miró. «¿Sigues con miedo?» Él asintió. «Más que nunca». Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Bien. Eso significa que lo harás bien». Los días pasaron como lluvia serena. Miguel lloraba, mamá dormía y volvía a llorar. Cole aprendió a cargarlo con una mano mientras reparaba una bisagra con la otra. Rosalie descubrió cómo arrullarlo con tarareos y vaivenes, mientras removía el guiso con una cuchara de madera. Estaban cansados pero no agotados, ocupados pero no abrumados. El rancho no se detuvo, por la llegada de una nueva vida lo absorbió, y en ese ritmo aprendieron a respirar distinto. Tommy talló un caballito de madera con restos de pino. Domingo apareció con pestillos forjados a mano para las puertas. Incluso Marla, semanas después, dejó un edredón cosido a mano en el porche sin decir nada. La cuna permanecía junto al hogar, la madera brillando ámbar bajo la lumbre. Cole solía quedarse ahí aún después de que Miguel se dormía, recorriendo con los dedos las hendiduras que habían tallado juntos, recordando aquel primer plano de Rosalie, el primer golpe del martillo en sus manos, la manera en que dijo: «Quiero construir algo real». Y ahora lo tenían. El rancho creció de espacio natural con las cabras, y el huerto de Rosalie con el llanto de Miguel, resonando en el corral con las manos cuidadosas de Cole, reparando, reforzando, afinando lo que antes apenas se sostenía. La tierra seguía árida, muchas veces el viento áspero, las cercas siempre rotas, pero ahora latía con vida, no porque hubiera cambiado, sino porque ellos lo habían hecho. Meses más tarde, una tarde cualquiera, Cole se quedó en el porche con su hijo en brazos. La cabeza de Miguel descansaba en su pecho, los puños diminutos agarrados a su camisa. Rosalie llegó por detrás, lo abrazó por la cintura y apoyó la mejilla en su espalda. Otra vez pensando, preguntó: «¿Siempre?». Y ahora en que él miró el horizonte donde el sol caía y el cielo ardía naranja. «Pienso en aquel primer día que llegaste con esas garrafas. Yo solo vi a una muchacha en busca de agua». «¿Y qué ves ahora?». Él giró para mirarla de frente. «A una mujer que me devolvió la vida, que me enseñó a usar mis manos, no solo para sobrevivir, sino para amar». Ella sonrió y le rozó la mejilla con un beso. «¿Te arrepientes?», preguntó ella, «de haberme elegido, de elegir esto». Él negó con la cabeza. «Cada clavo que clavamos, cada tabla que lijamos, cada ampolla suya valió la pena. Tú no solo levantaste este rancho, Rosalie, me levantaste a mí». Ella apoyó la mano sobre su pecho. «Y tú me diste el lugar para construir». Se quedaron en silencio con el viento suave, el bebé caliente entre sus brazos y la casa detrás brillando con luz serena. En el corazón del desierto, donde el agua era escasa y la confianza aún más, habían forjado una vida hecha de sudor, astillas y un amor obstinado. No habían construido solo cercas ni muebles. Habían levantado algo sagrado a partir de días comunes. Y mientras la brisa llevaba el aroma de humo de leña y lavanda hacia la noche fresca, Cole susurró la única certeza que tenía. «Él aprenderá lo mismo que yo, que el amor no es algo que se espera, es algo que se levanta». Rosalie sonrió apoyando la cabeza en su hombro. «Y apenas estamos comenzando».